Buenos días y buenas tardes a todos los que ya se están conectando a esta sexta y última sesión abierta para todo el público de Cybersecurity Summer Bootcamp 2020. Hoy contamos, como siempre, con ponentes, con expertos de primer nivel para esta jornada de clausura en la que se va a reflexionar acerca del futuro de la ciberseguridad. Durante las pasadas 5 jornadas de este congreso se han analizado cuáles son las mejores estrategias a seguir en el ámbito de la seguridad digital a nivel global, la importancia de la colaboración público-privada, la aplicación de la ley, centros de respuesta a incidentes, policy makers o concienciación. Todas las sesiones con un enorme éxito de asistencia, de participación, gracias a todos ustedes. Están asistiendo, como saben, a la Iniciativa Internacional de Capacitación en Ciberseguridad, organizado en colaboración entre INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España y la OEA, Organización de Estados Americanos. Por primera vez se está llevando a cabo de forma íntegramente online, en la que es su 5ª edición y con un enorme éxito. Hoy, última sesión, clausura. Son abiertas al público, como decíamos, a través de plataformas sociales, así que saludamos a todos los que nos siguen a través de redes sociales y, por supuesto, a los usuarios y a los asistentes registrados que han estado con nosotros estos días. Durante la jornada de hoy vamos a analizar cómo las últimas evoluciones tecnológicas, como la inteligencia artificial, como el 5G, suponen y supondrán nuevos desafíos y nuevos retos, especialmente, y cómo no, en el ámbito de la ciberseguridad. Así que analizaremos cómo lograr una mayor visión, cómo anticiparnos, cómo adaptarnos a esos nuevos cambios. Son algunos de los temas que abordaremos tratando el futuro de la ciberseguridad. Les queremos transmitir de nuevo las gracias por el apoyo que están ofreciendo, la gran interacción en cada sesión. Me presento de nuevo para quienes se incorporen por primera vez. Soy Mónica Valle, estoy guiando a lo largo de las jornadas. Trasladaré también las preguntas a los asistentes que ustedes quieran hacer. Les cuento en ese sentido algunos datos y ya enseguida comenzamos. Las sesiones cuentan con un servicio de traducción simultánea a 4 idiomas, inglés, español, francés y portugués. Pueden ver abajo un icono de interpretación, lo ven en la pantalla. Si acceden a él, pueden seleccionar el canal de audio con el idioma que deseen. Como decía, se pueden hacer preguntas a los ponentes de las keynote y mesas redondas, se realizarán a través de la pestaña de Q&A de preguntas y respuestas, no a través del chat. Desde la organización estarán recibiendo las preguntas, se trasladarán a los ponentes al final y trataremos que sean el mayor número de consultas. Les animamos, como siempre, a participar en redes sociales con ese hashtag CyberSBC2020. Y sin más, comenzamos ya esta 6ª y última jornada de Cybersecurity Summer Bootcamp con la primera keynote. Es un verdadero honor contar con Carmen Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Muchas gracias por su apoyo, por estar con nosotros en esta sesión final, secretaria. Enseguida la escuchamos. Escucharemos esta primera keynote, luego tendremos una mesa redonda en la que conoceremos los escenarios de impacto y desafíos de la transformación digital en la ciberseguridad. Secretaria, creo que ya la escuchamos. Sí, muchas gracias, Mónica. Bueno, buenos días y buenas tardes o noches a todos los que estáis conectados. Es realmente un placer poder estar aquí y un honor, por supuesto, clausurando este gran evento que justamente hace 6 días inauguraba la vicepresidenta del Gobierno de España y de Estudios Económicos y de Transformación Digital, a quien yo tenía también el placer de acompañar en esa primera sesión. Han pasado 6 días y, como tú comentabas, yo creo que la experiencia no puede ser más positiva. Agradecer desde aquí, por supuesto, a todas las entidades que han hecho esto posible, con especial mención a la OEA y a INCIBE por su esfuerzo personal y, por supuesto, a todos los asistentes que sin vuestra presencia esto no hubiera sido el éxito que ha sido. Un éxito sin precedentes porque cuando vino la pandemia y tuvimos que tomar la decisión de cancelar el evento presencial, todos teníamos muchas dudas de cómo funcionaría y ha sido pues el evento más numeroso de la historia y con más participación, lo que nos está diciendo que la tecnología, lejos de separarnos y crear brechas, si somos capaces de dotar las infraestructuras y las herramientas y somos capaces de juntar a la gente para que haga su uso, en lugar de ampliar estancias, lo que hace es reducir esas distancias, ¿no? Y acercarnos a todos muchísimo más. Muchas gracias, por tanto, por vuestra participación. Yo quería comentar con vosotros, compartir mi
visión de lo que es el futuro a nivel de la digitalización y concretar qué está haciendo nuestro país, qué está haciendo España para anticiparse y prepararse hasta este futuro. Y el futuro, sin duda alguna, es un futuro digital y lo hemos estado justamente comentando ahora. Para que tengáis una idea del impacto económico que supone la digitalización, el Foro Económico Mundial proyecta que en el año 2022 el 55% del Producto Interior Bruto global estará vinculado a la economía digital. Concretamente en España ya sabemos que si la economía digital fuera un sector productivo, sería el segundo sector con más contribución al PIB nacional, con un 19%, solamente superado por la construcción. Por lo tanto, estamos ante un fenómeno irreversible que sin duda alguna ha ido creciendo exponencialmente y que va a sufrir aún una serie de cambios y saltos disruptivos, de la mano fundamentalmente de nuevas tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial y el 5G, que van a generar una hiperconectividad sin precedentes, unos retos desconocidos hasta la fecha, millones y millones de máquinas conectadas entre sí con un funcionamiento cada vez más autónomo. Algunos de los estudios, hay muchísimos, apuntan en más de 125.000 millones de dispositivos conectados en 2030, que a la vez generarán millones y millones y petabytes de información y de datos, ¿no? Porque, como sabéis, el Internet de las personas genera muchos datos, pero el 60% de los datos nuevos que estamos generando ya no lo estamos generando las personas con nuestras interacciones con Internet o con las interacciones de las personas entre sí, sino que el 60% de los nuevos datos lo están generando las cosas conectadas a Internet y las cosas conectadas y relacionadas entre sí, lo que llamamos, por supuesto, Internet of Things. Sabíamos que estos cambios estaban ahí, los sabíamos, los teníamos todos en nuestra hoja de ruta, pero sin duda alguna la pandemia del COVID-19 ha acelerado todos esos cambios. La pandemia es siendo aún, porque no nos podemos olvidar de la situación tan difícil que estamos viviendo todavía muchos países, y me acuerdo especialmente también de Latinoamérica, es uno de los mayores desafíos en los que se ha enfrentado la humanidad en los últimos 100 años. Su impacto sanitario y económico es visible en todo el mundo. No hay un solo, rincón del mundo que no esté afectada por esta pandemia. Y más allá, sin duda, de estas cuestiones prioritarias, como es preservar la salud y la sanidad de todos los ciudadanos del mundo, la COVID-19 ha supuesto, sin duda alguna, una aceleración en las prioridades y en las necesidades de digitalización, tanto de empresas como de ciudadanos, como de gobiernos. Estamos haciendo en 6 semanas cosas que habíamos pensado que éramos incapaces de hacer en 6 años. Y estoy hablando del teletrabajo, de la capacidad de la educación telemática y, sin duda alguna, la diferencia entre poder trabajar o no poder trabajar, la diferencia entre poder seguir asistiendo a clase o no asistir a clase y perder la educación, la diferencia entre poderte estar conectado con tus seres queridos o realmente tener una exclusión social, ha sido el acceso a la conectividad y a soluciones y aplicaciones digitales, a la vez que la capacidad de nuestra cultura digital. Y por lo tanto, estos factores nos deben llevar a una reflexión sobre nuestro futuro inmediato y redefinir, sin duda, nuestras prioridades. No es un fenómeno nuevo, lo decíamos, y por ejemplo desde el Estado español venimos invirtiendo muchos años en la digitalización del país, básicamente centrados en 4 ejes, que ha sido el despliegue de redes y servicios, de conectividad, la digitalización de la economía, la mejora de la administración electrónica y la formación en competencias digitales. La prueba de fuego que ha supuesto la pandemia nos ha demostrado que lo habíamos hecho muy bien, nos habíamos preparado muy bien a nivel de conectividad digital. De hecho, hago la broma porque es que es así, España es el único país del mundo donde no ha caído Netflix, y esto es un tema interesante. Yo también digo que nadie se acuerda que no ha caído la administración digital, y yo que llevo, entre otras cosas, justamente la Secretaría General de Administración Digital, os puedo contar cómo de la noche a la mañana pues tuvimos de enviar a cientos de miles de funcionarios a teletrabajar en sus casas cuando no habían teletrabajado nunca, que pasamos de 5.000 trámites online a 90.000 en 24 horas, y cómo la administración también ha tenido que ser capaz de adaptarse y de escalar en estas condiciones tan difíciles. Pero también ha puesto en relevancia nuestros puntos débiles. Y de los puntos débiles que hemos visto que van a ser clave en el futuro, a mí me preocupan básicamente 2, que es el bajo nivel de digitalización de las pequeñas y medianas empresas, de la industria en general, pero con un especial foco a las pymes, y por supuesto
el gap que tenemos en lo que son las capacitaciones digitales de la ciudadanía. Aquí hay una brecha, por supuesto, generacional, también hay una brecha de género y también hay una brecha territorial. Y también esta brecha de la falta de capacidad de habilidades digitales es clave para que nuestro país sea competitivo de cara a futuro. Por lo tanto, en este escenario, justamente ahora, mañana era una semana, el presidente del Gobierno anunció públicamente la Agenda Digital España Digital 2025, que es una agenda de país, una política de Estado con características de reforma estructural para el futuro, donde la apuesta importantísima es la digitalización en España con una serie de ejes estratégicos y medidas. Y para poder realizar esta agenda digital vamos a requerir movilizar más de 70.000 millones de recursos privados y públicos. Gracias también a que todas estas medidas están perfectamente en línea al programa de reestructuración y de reconstrucción europea que ha dotado a España en 140.000 millones de euros. Por lo tanto, es una apuesta muy firme que viene dotada de una gran cantidad de presupuesto, tanto privado como público y comunitario, y que está articulado, como os he dicho, alrededor de 10 ejes estratégicos y 48 medidas, reformas e inversiones. Pues bien, uno de estos 10 ejes estratégicos está dedicado a la ciberseguridad y es, por tanto, forma parte de nuestra estrategia de futuro poner la ciberseguridad en el centro de la estrategia de futuro del país. Estos ejes básicamente los voy a resumir. El primero es garantizar la conectividad digital adecuada para el 100% de la población, promoviendo, por lo tanto, la desaparición de brecha digital entre zonas rurales y zonas urbanas. Nos comprometemos a una meta para el 2025, que es que el 100% de la población de toda España tenga una cobertura de 100 megabits por segundo. El segundo eje estratégico es continuar liderando en Europa el despliegue de la tecnología 5G. Esta semana, a través de la empresa pública que también presido, Red.es, terminamos de adjudicar los últimos pilotos de 5G. Vamos a ser el país de Europa con más pilotos 5G, con más casos de uso dedicados a probar no solamente los aspectos técnicos, sino todos los aspectos de impacto en la industria de esta tecnología. Y estamos convencidos que el despliegue de 5G va a aumentar la productividad económica y con ello el progreso social y la vertebración territorial. Nuestra meta para el 2025 es que el 100% del espectro radioeléctrico esté preparado para el 5G. El tercer punto, os lo anticipaba, reforzar las competencias digitales de los trabajadores y del conjunto de la ciudadanía. Esto lo estamos haciendo, coordinando desde Secretaría de España junto al Ministerio de Educación, al Ministerio de Industria, a lo que son todos los servicios de empleo públicos y también, por supuesto, con universidades. Y ahí vamos a abordar desde la educación primaria a la secundaria el necesario upskilling y reskilling de la fuerza laboral, la asistencia a los parados o a los empleados también mayores, seniors, y, por supuesto, en general, elevar las competencias digitales de toda la población. Y nos ponemos como objetivo 2025 que el 80% de los españoles tengan competencias digitales básicas y de las cuales el 50% sean mujeres, porque no queremos que, además de la brecha de género, la brecha digital amplíe esa discrepancia y esa irregularidad. El cuarto, la ciberseguridad. Reforzar la capacidad española en ciberseguridad, consolidándolo como uno de los polos europeos de mayor capacidad empresarial. Y con ello queremos dotar también al mercado de muchísimos más profesionales como vosotros. Nuestra meta 2025 es que haya como mínimo 25.000 nuevos especialistas en ciberseguridad, inteligencia artificial y datos en nuestro país, porque sabemos que todas las grandes oportunidades de generación de empleo cualificado pasan por esas competencias digitales. Y España quiere ser un país de referencia a nivel europeo en ciberseguridad y en ser capaz de proporcionar los mejores profesionales en este campo. Como consecuencia de ello, yo no me puedo obviar de que la transformación digital de un país no es posible si a la vez no se digitaliza y moderniza las administraciones públicas. Y ahí uno de mis principales retos que voy a impulsar directamente es la digitalización de la administración pública y con ello pues la accesibilidad de todos los servicios públicos de una manera mucho más personalizada y mucho más flexible. Y en ese sentido, una de las metas, entre otras muchas, del 2025 es que el 50% de los servicios públicos disponibles de la Administración General del Estado lo estén desde aplicaciones móviles.
El sexto eje supone acelerar la digitalización de las empresas y en especial atención a las micropymes y a las startups, porque también la digitalización nos genera grandes oportunidades para la creación de nuevas empresas digitales y de nuevos modelos de negocio. Nuestro objetivo para el 2025 es que el 25% de la contribución del comercio de las pymes sea en comercio electrónico. Tanto en comercio electrónico, las pymes tengan una presencia mínima del 25%, porque ahora realmente no están presentes. El séptimo eje supone también acelerar el modelo productivo en lo que hemos llamado macroproyectos tractores de transformación sectorial. Es decir, podemos hacer muchas actuaciones en nivel horizontal, pero si no centramos el esfuerzo en proyectos que muevan la economía de nuestro país, muchas veces es difícil ver el impacto. Hemos definido una serie de macroproyectos tractores que el hecho de ser los primeros no significa que sean los únicos, pero entre ellos destacamos el sector agroalimentario, el turismo inteligente, la movilidad sostenible y también, por supuesto, todos los temas ecológicos, verdes y de transformación digital. Queremos también, con el eje número 8, mejorar el atractivo de España como plataforma en el ámbito audiovisual. Pensamos que es muy importante recuperar el rol de liderazgo de la producción de contenidos audiovisual que ha tenido España tradicionalmente y en especial los contenidos de nuestra lengua española que nos une y que nos vertebra. También especial mención en lo que yo voy a desarrollar a nivel de inteligencia artificial, lo voy a ver ahora mismo. Queremos que haya un aumento neto en el año 2025, un 30% de aumento en la producción de contenidos audiovisuales en España. El noveno eje, es lo que estaba comentando, es favorecer el tránsito hacia una economía del dato, garantizando la seguridad y privacidad y aprovechando las oportunidades de la economía del dato a nivel de la inteligencia artificial. Y ahí es donde os decía que también tenemos un objetivo de utilizar y promover el uso de la lengua española en el desarrollo de la inteligencia artificial y convertirnos en líderes nuestro país junto con los países de habla hispana. Y nos tenemos como objetivo que el 25% de empresas utilicen la inteligencia artificial y las analíticas avanzadas y el Big Data de manera habitual en el año 2025. Y todo ello, y voy al último 10, el último eje, que no significa que sea menos importante y todo lo contrario, todo eso lo tenemos que hacer garantizando los derechos de la ciudadanía. Y justamente hace una semana abrí el grupo de trabajo, no hace ya 2 semanas, abrí el grupo de trabajo para la elaboración de una Carta Nacional, de una especie de Constitución Digital sobre los derechos digitales de la ciudadanía. No podemos desarrollar la economía digital, la economía del dato, sin preservar nuestros derechos como ciudadanos. Por lo tanto, nos comprometemos a elaborar esta Carta Nacional sobre derechos digitales. Sin duda alguna, estas 10 ejes que se traducen en 48 medidas mejorarán la productividad y favorecerán el crecimiento económico de nuestro país. Pero a nadie se le escapa que también suponen una extensión de la superficie de riesgo y especialmente del riesgo cibernético. Y por eso querría detener un poco más en el eje estratégico que he enumerado, que es el número 4, que es la ciberseguridad. La ciberseguridad, no os lo tengo que decir a vosotros, es sin duda alguna un elemento crítico para el éxito de estas políticas, no solamente de España Digital 2025, sino para cualquiera de los procesos de transformación digital que quiera abordar cualquier país del mundo. Este proceso, como sabemos, de transformación digital abre enormes oportunidades para el desarrollo socioeconómico, pero al mismo tiempo incorpora amenazas y riesgos en una doble vertiente. El daño causado por los propios incidentes cibernéticos en sí mismo, pero sobre todo el socavamiento de la confianza en el uso de tecnologías digitales. Y eso puede afectar a la adopción por parte de actores económicos y también por la ciudadanía. Estos dos factores, la protección frente a las amenazas y la generación de confianza, tienen un impacto directo en el desarrollo económico, en los elementos de oportunidad, en cuanto a 3 palancas específicas que quisiera destacar. 1, el impulso del ecosistema empresarial del sector de la ciberseguridad. 2, en la capacidad de identificar y retener y desarrollar talento, lo comentaba antes, un talento no solamente formado por técnicos, sino que también debe incorporar un elenco multidisciplinar de profesiones, abogados, comunicadores, físicos, personas de las ciencias sociales. La falsa división entre ciencias y letras ha desaparecido. Todas las personas que son en los ámbitos sociales deberán incorporar capacidades digitales, pero a la vez también los técnicos en ciberseguridad, los técnicos de inteligencia artificial deberán incorporar pues la ética, la filosofía y muchos aspectos de usabilidad que tienen que ver
con pues las ciencias sociales y también, ¿por qué no?, en la etnografía o la antropología. Queremos también fortalecer la ciberseguridad para ciudadanos, para pymes y para profesionales, y extendiendo una cultura de la ciberseguridad entre ciudadanos y empresas. Y ahí, permítanme que destaque la labor que INCIBE lleva haciendo desde muchos años, justamente en concienciar de los riesgos de la ciberseguridad, pero también en dar herramientas para protegerlas. Por eso, en España Digital 2025 incluimos medidas como la línea de ayuda a ciberseguridad, impulsada por INCIBE, los instrumentos de ciberseguridad para ciudadanos, pymes y autónomos y la extensión de programas de emprendimiento y de startup. Y además, quiero anunciar que España ha hecho una apuesta muy potente para que la ciudad de León albergue el futuro Centro Europeo de Ciberseguridad. Hemos presentado nuestra candidatura, esto, como sabéis, es como el Comité Olímpico, hemos presentado nuestra candidatura olímpica y ahora tenemos que ver si pasamos a la siguiente fase, pero nuestro objetivo es apostar por la ciberseguridad en España como polo de atracción a nivel europeo y también, y eso sí que es 100% nuestra responsabilidad y lo vamos a hacer, vamos a desplegar un centro de operaciones de ciberseguridad de la Administración General del Estado de manera conjunta con todos sus organismos. Por lo tanto, estamos hablando de un futuro que en el entorno disruptivo que nos acompaña es un futuro que está aquí, es presente. España Digital 2025 plantea, por lo tanto, un horizonte a 5 años en este entorno de permanente cambio, por lo que somos muy conscientes de la capacidad de adaptación, de flexibilidad y de colaboración con otros actores públicos o privados y también incorporando otro tipo de puntos de vista van a ser claves para el éxito de la estrategia. Y también serán claves los recursos que se pueden destinar a su puesta en marcha. Vamos a movilizar muchísimos millones de euros, es una apuesta muy decidida y también el reto no solamente está en saber lo que queremos hacer y en tener los recursos, sobre todo en nuestra capacidad de ejecución. Estamos seguros que el país, el 2025, será un país distinto, que habrá un cambio de paradigma y nuestra apuesta de España es hacer todo eso, como os he comentado, cerrando brechas digitales, sociales, territoriales y teniendo siempre el factor medioambiental presente. No hay nada más que deciros sobre todo que en este futuro que ya es presente, vosotros vais a ser actores principales, el futuro no está escrito, lo escribimos cada día, todos y cada uno de nosotros, con nuestras decisiones, y yo creo que vosotros, por vuestra generación y por la formación que estáis adquiriendo en esas sesiones, vais y tenéis que ser actores principales para definir el futuro que queremos. Muchísimas gracias a todos y aquí me tenéis para apoyaros. Muchísimas gracias, secretaria, por esta fantástica keynote, clausurando esta 6ª jornada de Cybersecurity Summer Bootcamp. Tenemos algunas preguntas para usted que han ido haciendo los asistentes. Una de las preguntas es, vamos a ver, ¿cuáles serían los pilares para crear una cultura digital en un país? Le preguntan. Muy bien la pregunta porque separas competencias de cultura, ¿no? En los análisis que hemos hecho de la necesidad de un plan nacional de competencias digitales, separamos lo que es competencias básicas, avanzadas y específicas, ¿no? Cuando hablamos de la ciberseguridad estaríamos hablando de competencias específicas. Avanzadas serían pues, las cosas que se pueden hacer en la educación, por ejemplo, secundaria o también en la universidad. Y las competencias básicas serían aquellas que toda la ciudadanía debería poseer, desde la capacidad de interactuar en una videoconferencia, tener teletrabajo, etcétera. Pero has hablado de algo muy importante que es lo cultural. Y lo cultural es lo que cuesta más de cambiar, ¿no? Y yo tengo experiencia en haber hecho cambios culturales, tanto en entornos privados como públicos, y cultural es entender que las cosas se pueden hacer de manera distintas y cuestionar lo que ha funcionado hasta ese momento. Y eso no está nada escrito, porque una de las claves del cambio de paradigma es que vamos a tener que estar aprendiendo y desaprendiendo cada día de nuestra vida. Lo que cuesta más no es aprender, sino justamente desaprender. Dar por buenas aquellas cosas
que hasta ahora nos funcionaban y que han dejado de funcionar. Entender que quizá la persona que sabe que está en la organización no es el que sabe más, porque no es el que tiene más acceso a los datos, y quizá no tiene que saber más de todo, sino saber cosas distintas, como por ejemplo sacarle partido al talento de las personas. Las organizaciones cada vez van a ser más flexibles, las decisiones se van a detener de tomar en red, y ahí cuestiona algunas de las, diríamos, estructuras jerárquicas tradicionales organizativas. El cambio cultural significa abrazar la tecnología como nuestro día a día, sin tener miedo a ella, y el cambio cultural también supone abrazar la diversidad y entender que para que las organizaciones funcionen deben ser capaces de resolver problemas complejos, y los problemas complejos se resuelven con soluciones complejas, y las soluciones complejas se resuelven integrando personas diversas y múltiples inteligencias. Y este es sin duda alguna el reto que tenemos de afrontar como países y como organización. Y para eso hace falta un liderazgo inclusivo y también la capacidad de reaccionar ante el cambio. Preguntan también si está accesible ese plan España Digital 2025, que efectivamente sí, ¿verdad? Sí, en la web del Presidencia de Gobierno, en Moncloa, y también en la web del Ministerio de Asuntos Económicos vais a poder encontrar lo que es el documento completo y un resumen ejecutivo de estos ejes de actuación y de estas medidas. Pero ya os anticipo que justamente en un mundo que os decía que es disruptivo y que vosotros estaréis familiarizados como yo con las metodologías ágiles, que nadie se le escape que es imposible en el año 2020 definir todo lo que va a pasar hasta el año 2025, ni que tuviéramos una bola mágica, ¿no? Por lo tanto, esta estrategia está pensada para irse revisando también periódicamente, para ir viendo lo que funciona y ajustando las medidas y, cómo no, para incorporar aquellas ejes de actuación o medidas nuevas que la tecnología nos va a obligar a adoptar y la evolución nos va a obligar a tener que incorporar. Lo vamos a dejar aquí por tiempo. Muchísimas gracias de nuevo, Carmen Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, por haber estado con nosotros, por su tiempo, por haber estado de nuevo en este Cybersecurity Summer Bootcamp después de esa inauguración en la que también estuvo presente. Muchas gracias de verdad por esta fantástica keynote con tantos datos tan importantes, como bien decía usted, acerca de estos temas que no podemos perder de vista y no se están perdiendo de vista. Muchas gracias a todos y que paséis una última feliz jornada. Gracias a todos. Muchas gracias, muy amable. Continuamos. Como siempre, muchísimas gracias a todos nuestros asistentes por esa gran participación, por todas las preguntas. Como siempre, lamentamos no poder tener tiempo para responderlas todas aquí en directo, por lo menos. Seguimos, continuamos y vamos a dar paso ahora a la mesa redonda, última mesa redonda de este evento, de este Cybersecurity Summer Bootcamp 2020. En este panel se van a tratar los escenarios de impacto y desafíos de la transformación digital y en la ciberseguridad de ciudadanos, de empresas y de gobiernos. Voy a pasar a mencionar a los invitados de esta mesa redonda para que vayan conectando las cámaras, para que lo tengan todo preparado. Veo ya conectado a nuestro moderador, Belisario Contreras, gerente del programa de ciberseguridad de la Organización de Estados Americanos. Belisario, muchísimas gracias por estar aquí en esta mesa redonda, por moderarla. Contamos gracias, con... Mónica, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sally Chris, profesora de ciberseguridad de la Universidad de Oxford. Hi, Sally. Contamos también con Víctor Munoz, consejero presidencial, económico y de transformación digital del Gobierno de Colombia. Hola, Víctor. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Ya le vemos, fenomenal. Y por último, Mark Ryland, director de la oficina del CISO de Amazon Web Services. Hi, Mark. Good morning. Bueno, les vemos a todos. Hello. Hi. Good morning, good afternoon, good evening, everyone. Thank you for joining us. Pues muchísimas gracias a todos, Belisario. Le cedo el testigo, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros y todo suyo cuando quiera, por favor. Gracias, Mónica, y muy buenos días a todos y a todas. Vamos a tratar de que este panel sea interactivo y vamos a hacerlo también bilingüe, así que por favor les agradezco estar con el botón de la interpretación abajo. Good morning, everyone. I would like to
to say, well, this is going to be a bilingual panel. I just want to mention that on behalf of the OAS and personally, I'm very pleased and honored to have today here with us Victor Munoz, who is one of the top leaders in the region, and he and the presidency of Colombia have been doing outstanding work over the past year, but especially during the COVID-19 crisis. Like Victor has led also the development of an application that is one of the most downloaded in the country and the region. So it's an honor to be that he's with us today. We also have Sadie. Sadie is an old colleague and friend as well, and she is one of the most recognized experts on cybersecurity in the United Kingdom, and also she has given contributions to cybersecurity, especially to the work through the cybersecurity capacity maturity model. The OAS and the IDB also launched a report a few days ago, and it is also engaged with the World Economic Forum on quantum computing. She has been with the web for several years, and she's also working on projects related to IoT. And Mark, he's the head of security at AWS. With AWS, as you know, is one of the top lead companies on cloud. AWS has been also fundamental for several countries, and I would say governments and private sector, and of course citizens, on how the COVID-19 and the process of getting up to speed on digitalization over the past months. With that, I thought it was important to recognize the work and everything that these experts and their institutions are providing to the strengthening and fostering or development of cybersecurity in the respective countries and around the world. I would like to start with quick questions. Let's start with Victor. I would like to ask Victor and all the panelists, what have you seen as the major challenges during the COVID-19 that you have observed that can have an impact on cybersecurity? What the scenarios you foresee in the case of Victor in Colombia, in the case of Sadie in the UK and the world, and Mark as well, what do you see for the private sector? What the scenario you foresee in a post-pandemic world? What actions are you taking? I would like also to ask Victor about the recent OAS and IDB cybersecurity report. This is, of course, a section dedicated to Colombia. What is your reflection of this assessment that the OAS and the IDB? To Sadie, you are working on IoT and quantum computing, as I mentioned before. How do you think this technology could impact or will impact our lives? What actions do you believe need to be taken into consideration for its useful application to benefit society at large? Mark, besides the previous question, I would actually also ask you to think, how can the cloud adoption could help governments with different cybersecurity maturity? You know, we just released the report based on a CMM. So how these countries that probably they're in an initial stage and those that are maybe in a more advanced stage can reach their goals. With that, Victor, I will once again thank you and give you the floor. Thank you so much, Belisario. I just have one question. Is that my answer is in Spanish or is in English? However you prefer. We have interpretation to 4 languages, so you can do it in Spanish and your native language if you want. Ok, entonces voy a comenzar con la primera parte de la pregunta y es en términos de cuáles son los retos que nosotros hemos tenido como país en términos de COVID
y obviamente muy enfocado en términos de ciberseguridad. Entonces, lo primero, y voy a mencionar algunos números, nosotros pasamos de no tener educación virtual, por así decirlo, teníamos 9.5 millones de estudiantes en educación presencial, a, en términos de 3 semanas, tener un modelo virtual, donde pues eso generó una serie de retos en términos de ciberseguridad. Yo creo que las imágenes en el mundo frente a personas que entraban en plataformas que eran gratuitas y compartían imágenes obscenas o accedían a los momentos en que se están discutiendo los programas académicos, aparecieron y para nosotros fue fundamental poder garantizar que esa continuidad del proceso de aprendizaje se diera, y es uno de los mayores retos que hemos enfrentado durante esta pandemia, y es cómo dar contenido digital a más de 9 millones de estudiantes, 80.000 contenidos curricularizados que han venido accediendo desde diferentes lugares del país, con los retos que tenemos en términos de conectividad. Nosotros tenemos hoy 54% del país en banda ancha, tenemos cobertura en más del 70%, y nos ha tocado pues hacer combinaciones con formación también con radio y con televisión. El segundo gran issue que se ha presentado es, lanzamos un programa muy fuerte de subsidios donde hemos llegado a 3 millones de hogares adicionales. ¿Y por qué menciono esto? Porque una vez lanzamos este gran programa, pues aparecieron las páginas de suplantación de información, páginas que capturaban información, evidentemente pues para hacer tipos de fraudes, y lo que hicimos fue pues precisamente trabajar con prevención de ciberseguridad, con el C4, que es el centro cibernético con el que trabajamos aquí en Colombia, campañas de divulgación y de prevención a los usuarios para que no cayeran en estas trampas de entregar información a cambio de subsidios, porque esto era algo que se estaba haciendo desde plataformas que suplantaban direcciones oficiales del gobierno. Lo tercero tiene que ver con el e-commerce. Nosotros pasamos de tener 350.000 transacciones día de e-commerce a 600.000 en promedio día, pero en Colombia además tuvimos un programa que se llamó el Día Sin IVA, donde llegamos a un pico de 1.200.000 transacciones. Entonces, en ese momento también se presentaron unos intentos importantes de fraude, y al final cuando nosotros miramos las estadísticas, y yo tengo algunos números acá, es en términos reales, el malware, el phishing, la suplantación de sitios web han tenido incrementos inclusive hasta del 300% si nos comparamos con meses anteriores. Entonces, en términos de retos, pues ha sido muy importante, porque esta es una nueva realidad que se va a mantener. Digamos que la virtualidad, el trabajo remoto, que es algo que olvidé mencionar, pasamos de tener 127.000 personas a tener más de 3.5 millones de personas haciendo trabajo remoto, con lo que esto implica en temas de bring your own device, plataformas que no estaban listas, VPNs que no estaban configuradas, y lo que generó, digamos que las primeras semanas en términos de continuidad de negocio y acceso a información. Entonces, dicho todo esto, en términos de los grandes retos que ha enfrentado el país, pues el mensaje ha sido desde la perspectiva de ciberseguridad, y afortunadamente que Colombia ha venido trabajando de la mano de la OEA de tiempo atrás en cómo tener unas políticas de ciberseguridad, pues hemos logrado actuar de manera rápida y preventiva en muchos de los casos. Las otras preguntas me imagino que las dejo para una segunda ronda. Sí, ¿qué piensas de pronto de lo del reporte? ¿Cómo ves tú esa radiografía? El reporte es muy importante. Nosotros en el reporte tenemos una mejora pues, frente a la medición anterior. ¿Qué indica el reporte? Y para nosotros es muy importante. La primera reflexión es, y como lo hemos discutido varias veces con la OEA, acá lo fundamental es el trabajo colaborativo, el trabajo de esos CECIR sectoriales, la participación del sector privado en los esquemas preventivos. Nos toca seguir insistiendo en precisamente tener esa coordinación en tiempo real, tener esas políticas totalmente definidas y formación de capital humano, que es donde seguimos teniendo una brecha muy importante y donde el reporte posiblemente menciona que tanto en lo público como en lo privado seguimos teniendo un faltante en talento. Con eso hemos venido trabajando en programas como el de Cyber Women Challenge, donde se hace precisamente esa formación para poder tener y entrenar mayor recurso, mayor capacidad. Hemos avanzado en el tema de protección de infraestructuras críticas. Tenemos obviamente y estamos mucho más fortalecidos en lo que teníamos frente al tema de políticas, porque pues hemos venido trabajando de manera conjunta, pero sí nos falta el accionante, y el accionante es tener
esa operación continua, y eso pues lo evidencia el informe. Pero para nosotros es muy importante porque es que el informe nos muestra esos gaps que permanentemente pues tenemos que estar evaluando pues para poder tener políticas para poder avanzar. Gracias, Víctor. Sadie, please, if you want to share your thoughts, it would be great. Sadie, it would be good to hear, like, what do you foresee as the future scenarios in a post-pandemic world? What actions you think, like, Oxford has taken in this regard, besides working on what the world expects, a vaccine, of course, but on cyber, and also to work on quantum computing and IoT, which I will share the link to the report in a bit. What actions do you believe need to be taken into consideration for an useful application to benefit the society at large? Thanks, Belly, and thank you for the invitation. It's a great honor to be here today. I guess I should start with the COVID because I feel that Victor covered the issues very succinctly and very well, and this massive transformation everybody had to make very quickly to remote working and service delivery across the entirety of societies. And of course, that's tested our security architectures and our ability to scale up that kind of remote working very quickly and to worry about the endpoints being people as well as devices, of course. And in a way, the internet's saving the world and kept at least some of our economies and our societies moving. And so when we reflect upon post-COVID, certainly one thing's for sure, we need to focus on resilience in the future because we have seen a massive growth in threat in the face of COVID, not just exploiting human vulnerability to attack because so many people are spending so much more time online, not just in the growth in malware and fraud, but also in specific targeting of assets that are growing in value online. And if you're involved in researching vaccines, you won't have failed to notice the amount of attacks around the world that are going on against those kind of institutions. If something like this were to happen again, or something that were to test the world's resilience to a point where we would have to very quickly move everything online again, we can expect our dependency on the internet to be tested and harmed. And so what I imagine that we'll be doing as a community is focusing very hard on understanding systemic cyber risk, aggregation of risk in cyberspace, and how we are actually all interdependent, because if we face such a challenge again, we will undoubtedly face some more sophisticated threats. So we see that happening. What we've been doing in Oxford, of course, is, well, we were lucky operationally, we were already built to work a lot remotely. And of course, we have very lively security teams that are watching the threats. But in terms of our research, in addition to things like vaccines, in the computer science and the security capacity space, we've been doing things like, we already had plans to consider whether you can come up with a global model of systemic cyber risk, do better in understanding how risk is aggregating across societies, across supply chains, and we've literally brought forward the timeline. So we have started that earlier than we were expecting to, because we can see that actually it's going to be needed, this kind of capability to foresee these kinds of things. And in the Capacity Centre, we have stood up a program to actually study and listen to people's experiences around the world, and we'll be hoping to work with the OAS and your community so that we can aggregate knowledge on what worked really well in terms of this massive scale up online, what was more challenging, how we can learn lessons across the globe from each other, and to share that in terms of policy and advice. When we look to beyond COVID-19 and other kinds of future challenges, you mentioned quantum computing, the Internet of Things. Certainly where we're taking the research now is we are thinking about how these emerging risks need to be taken account of when we look at benchmarking national cybersecurity capacity. So what would a country need to be able to do
in order to properly anticipate how their risk environment might be changing, to ensure that they have what they need at their fingertips to deal with that. If I focus first on quantum computing, of course, we know that what will happen is it will absolutely transform the way in which we do computation and algorithms. And what that means, as you know, I'm sure, is that we will literally be able to solve computing problems we cannot solve today. Massive opportunity in, for example, drug discovery and vaccine discovery, but also predictions of large complex systems such as weather events, financial market movement. It will undoubtedly revolutionize, again, the world of machine learning, and that will make all of those systems much more predictive and accurate in their capabilities. Any kind of task that involves simulation and modeling of large data or data crunching is going to benefit. And of course, from a cybersecurity perspective, that does deliver some challenges, because certain aspects of what we do right now, we do depend upon the difficulty of the problem being impractical for an attacker to solve, like cryptography. And that's why there's been so much investment in quantum resistant crypto. So new algorithms that will stand up to quantum computers trying to break them. Another common tool that we use, passwords. Well, it's hard enough for a lot of people to remember passwords today. Can you imagine how complex a password will have to be in order to be resistant to a quantum computer breaking it? So there will have to be all sorts of new technologies and new systems put in place to help us do the same kinds of cybersecurity we do today in the face of quantum worlds. We think it's going to be a reality. We can certainly see the quantum resistant crypto tools coming to the marketplace already. So it is something that we will, as a global community, need to keep a watch on. Because if you imagine overnight, if you are in charge of digital for a country and somebody phones you up at 5 a.m. and says, we've just found out somebody very bad that would like to attack our systems has access to this quantum computing technology, every single piece of data that is encrypted with an algorithm that is not quantum resistant is now vulnerable. Everything we ever encrypted. And if you imagine about all the stuff we've encrypted historically that we literally have stored, that will become vulnerable overnight too, as will all of the passwords if they're not properly secured and of appropriate complexity and protected by the new quantum resistant crypto. So we have operational challenges. We've been studying most recently the industrial Internet of Things, because we can see that this is going to revolutionize all process control environments, transport, modern cities, carbon reduction, energy efficiencies, all of that kind of thing. And we have been considering how the dynamics are going to change in cyberspace. New big data, faster, quicker processing, lots of interactions between devices, and what that might mean for operational cybersecurity. And we have identified a number of issues. They actually relate quite closely to what I was just saying around COVID-19, and some of the most significant ones being in that area of interdependency and actually how these things connect down through supply chains. And we have produced a foresight report making some recommendations as to what we should all be doing together in order to start preparing for that future, so we can take advantage of those technologies which are underpinned by the move to 5G and the like, as well as cloud. And hopefully at the end of this session you'll be able to share the URL, because we've had that report translated into Spanish and we're happy to launch that today. And we really hope that people participating in the bootcamp will take the opportunity to read that. And if anyone was interested in working with us moving forward, we would like to hear from you. And I guess my final word is this, that when we have been working as a community on the benchmarking of nations' national capacity, and OAS have been a lead player in making sure that we gain real value from the insight of benchmarking nations. Oh, thank you for sharing that. Where we're moving now is we're thinking about, okay, when nations have priorities, and sometimes those nations' priorities are around threat, and sometimes those priorities are going to be around economic opportunity, as we heard from the Secretary of State for Spain, and their new Digital Spain Vision 2025. Cybersecurity will be a pillar in there.
But they're not doing cybersecurity for its own sake. They're doing cybersecurity because they see the future of the Spanish economy and the wealth of the society and prosperity as being contingent upon success in data and cyberspace. And so we can see that we need to move beyond just a benchmark of national capacity and towards some tangible advice for how you prioritize investments towards whatever that opportunity might be. So you might be a country that sees itself having the smart cities of the future, being a world leader in smart cities and carbon footprint reduction, or you might be a country that sees itself attracting the best, most interesting manufacturing of the future because you can support the most intelligent, data-rich factory environments, or whatever that economic opportunity may be. And we think that there's some work that could be done on helping to prioritize cybersecurity investment towards those opportunities, as well as, for example, if you feel your whole economy is contingent upon advanced machine learning, having a think about how you prepare for those kinds of threats too. Thanks, Belly. Great. No, thank you, Sadie, for this great intervention. Mark, would you mind sharing your thoughts? I'd be happy to. Again, thanks for including me and Amazon Web Services in your very interesting panel today. So let's talk initially about the COVID-19, some of the impact. I'll start with the Amazon experience. Like many companies and many organizations and agencies globally, we had to make a big shift to work from home, of course. Most of our employees who build and operate our cloud platform can operate virtually. We have large software organizations, software engineering teams, and operations teams that can work. We do work logically all the time because they're operating a massive global infrastructure and doing that, of course, through networks and through secure connections. In the end, though, even cloud still has physical reality to it, and so there were some changes that were required to operate our data centers. Now, our data centers do not require huge numbers of employees. They're operated in a very lean and mean fashion, if you will. But we did make some adjustments in terms of physical presence, breaking things down into cells and teams so that there was less chance of transmission of disease. In the case someone got sick, we could isolate just a smaller group. We stopped a lot of the physical presence that was typically there, but not absolutely necessary. And of course, supply chain was a challenge, but we survived that well. We were able to maintain a good flow of equipment and capability. We're constantly growing, so we're constantly delivering servers and networking gear and so forth to our data centers. And we needed to do that to meet the demand. So that's kind of a little bit about the Amazon experience, but that also blurs into the ability that we have with the cloud technology to serve the larger community in the world. And that's been a real success story. Lots of customers going into more virtual work, ramping up their online presence with more, for example, VPN technology, lots more video conferencing. We saw a very large increase in global internet traffic. It's funny, there's a pattern in internet traffic typically in which the peak usage is actually in the evening for video streaming and kind of personal pursuits. But what happened during the pandemic is that the networking usage began to spike in the morning and sustain throughout the working day and then into the evening. So the maximum usage didn't increase a lot, but the curve sort of flattened. So instead of being lower in the business day and then peaking in the evening, we saw a early peak around the globe during the workday, going into the evening as well. So in general, the network held up pretty well. The internet did pretty well. There were some last mile congestion problems with local ISPs and delivery. The backbone, however, did well. But we did have to increase capacity very rapidly. We saw in general about almost a 40% increase in outbound traffic from our cloud platform over a 2-month period, as primarily it's mostly going to be the video streaming use cases that really spiked during that time. We were able to meet that capacity demand and customers had a great experience. So it's a good example of how the general move across the industry towards cloud computing and the agility, the elasticity of these platforms can be really, really beneficial. So kind of moving into your second question and
thinking about how governments and enterprises use cloud, again, it's a global trend. It's happening rapidly. I think this experience of COVID-19 will accelerate that transition. Cloud is very much a democratizing technology. It's a technology which allows smaller, less sophisticated organizations to get access to some of the best technology more easily than traditionally only the most sophisticated organizations would be able to access. And so we really, we enjoy participating in that process of greater access to sophisticated technology with medium and small businesses, with smaller governments, government agencies. Of course, there's still work to be done. There's still training and skills that have to be developed. But the use of these sort of what we call software-defined infrastructure, where instead of people building out equipment and buying all this gear, you're learning to use software, to use APIs, to use user interfaces, to provision, deploy, operate your IT infrastructure. This has been a real benefit to organizations, to governments around the globe as they modernize their systems, and also build the capacity to interact with their citizens. One of the really interesting trends that we saw in the last few months is we have a number of customers globally in governments who have built their own version of something like Zoom. We have a building block service which we call the Chime SDK, where a company with pretty small amount of code can essentially build their own private version of this kind of Zoom experience. So we have government agencies around the globe that are considering this kind of the new normal. We're going to have to interact with our citizens, whether it's a pension organization, a licensing bureau. We're going to need to interact with them over the network in a way that we never had to before. But they may not be comfortable using commercial off-the-shelf products for that, because we've seen some experience of cyber issues with some of the commercial products. So it's an interesting trend is the fact that now, with a relatively small amount of custom code, governments can essentially deploy a private sort of teleconferencing capability and use that for citizen interaction. So that's been an interesting and an exciting development to see. Couple of words on quantum computing. It's a great topic. I think the good news is the industry is acting very responsibly, trying to get ahead of the problem before it becomes a problem. Our company and many others and many research institutions have been participating in what's called post-quantum crypto PQC sort of contest, a very serious one. Experts evaluating other experts. It's a very global effort. It's kind of being right now supervised under the auspices of the National Institutes for Standards and Technology in the U.S., NIST. There's just been another down selection of rounds. They started off with about 80 submissions. Oh, sorry about that. Got a classic background noise from working at home. About 80 submissions were then narrowed down to about 26, and then just in the last few weeks, we've seen that narrowed down to about 15 finalists. And so the industry is really homing in on encryption algorithms that are very quantum resistant. And we've actually deployed in production a early version of that, protecting our key management system. So I think we're in a pretty good shape. I think over the next few years, you'll begin to see commercial solutions that anticipate the challenges that are expected to come from the general purpose quantum computer when it comes to information security. But it's certainly an important topic and one to keep an eye on. One good thing that I'll mention, it's kind of a bit of a detail, but the most vulnerable algorithms are what are called public key or asymmetric encryption algorithms. And these are used typically for network traffic and network interaction. So we really got to get ahead on that one. Somewhat better news is the symmetric encryption algorithms, ones used for just storing data on a storage device, for example, are not as vulnerable, it appears, according to current research, to quantum sort of challenges. So we have a bit more runway there, I think, and I think we'll be able to accomplish that. But it's certainly something that we have to be active and vigilant, because we don't want to. As Dr. Kreese was saying, wake up one day and realize that an attacker has access to things that we thought were safe. So
there's a bit of an overview covering both the Amazon experience, use of cloud, and the way that cloud has been very helpful, I think, in this time of crisis. And it really accelerated an existing trend towards using pay-as-you-go, elastic software-defined infrastructure rather than buying and deploying physical equipment. And then a bit on quantum as well. So thanks for your questions. Thanks to you, Mark. And if you hear a fire truck, that's my daughter as well. So actually, I believe that's one of the good things about being working from home. So I'm sure everyone is enjoying a little bit of time with their beloved ones, with their family. At least I am. I'm sure you love to be with your dog, right? Yeah, it's interesting. It's a humanizing experience. We used to feel embarrassed when we were working at home and we'd hear a child's laughter in the background, and now it's become the new normal. And I think it's an improvement personally. I think it's great. Yeah, that and the doorbell when you have more deliveries, right? Amazon calling. I need to, and I'm sorry, I don't want to this is not official views of the OAS, nor its member states, nor in CIBE, but I need to say that thank you, Amazon, because I've seen my life lately with too many deliveries. Victor, I don't know if you're still there. We want to ask you a final question, Victor. So I would like to go through this final round, but I want to, it's a unique opportunity to have you here with over 500 people from the region. And many of these countries have developed, or let me change to Spanish, sorry. Muchos de estos países han desarrollado. No, it's okay. I don't care with the question in English. Many of these countries have developed or are developing or are thinking on developing an app like similar to Corona app. I was in a panel the other day. So please, if you can share with us how is the government guaranteeing human rights like privacy and all the information that it's handling. That's question number one about the app. The second one, you mentioned the importance of collaboration, of engaging the stakeholders. How do you see the government working with the private sector, the civil society, and academia in the implementation of a recent cybersecurity policy that actually you led? How do you see that? And the third question, it's awareness and education have been identified as a key elements in order to equip end users in a secure technology. Colombia is advancing tremendously on digitalization and internet access. You just had the 5G allocation. This is your third cybersecurity policy. Would you mind sharing what are some of the plans to increase awareness and education at all levels of the society? I mean, every single Colombia, like your aunt, your daughter, whoever. So sorry to ask you this, but this is a unique opportunity to have you here. Bueno, voy a responder en español. Voy con la primera del tema de Corona. Entonces, hablando de Corona, varias cosas. Corona es la primera aplicación oficial del gobierno para todo el tema de lucha contra el COVID. Es importante mencionar que es una aplicación que no solo, como muchas de las aplicaciones en el mundo, sirve para recolectar información de las personas que reportan cuál es su estado de salud, sino que es una aplicación que tiene una capacidad para permitir ayudar, guiar, entregar información relacionada y cómo es la manera en que las personas pueden manejar protocolos sanitarios, protocolos en el trabajo, protocolos para acceso a servicios. Entonces tiene guías y componentes muy completos de enseñanza, pero también tiene un tema y es acceso a componentes asociados a educación, donde las personas que, como ya mencionaba, 9.5 millones de personas salieron de formación presencial, pueden acceder a los contenidos que son 80.000 contenidos curricularizados de educación formal en colegio.
¿Esto qué tiene de importante? Es una aplicación que han descargado, primero, 11 millones de colombianos. Es la aplicación más descargada en la historia de Colombia. No es un número menor porque esto es algo que se logró en un término de 90 días. Lo segundo, es una aplicación cero rating. ¿Esto qué significa? Que las personas que navegan a través de Coronado, bien sean usuarios que utilizan servicios postpago o prepago, pues no tienen que pagar por el uso de estos datos. Esto es fundamental porque esto es una iniciativa que precisamente permite que los más vulnerables tengan acceso a ese tipo de información. En Colombia existen más de 30 millones de dispositivos, smartphones, dispositivos inteligentes que usan de alguna manera esa información. Como el tema de ciberseguridad y como el tema de Aws Data es una discusión en el mundo, lo primero es, esta es una aplicación que no es obligatoria, es voluntaria. Lo segundo, cumple con todos los estándares en términos de Aws Data y de GDPR, y es la información que se encuentran, para qué va a ser utilizada la data. Segundo, es una aplicación que le pertenece al Instituto Nacional de Salud, por lo tanto el tratamiento de la información que allí se entrega corresponde al tratamiento de datos en salud, permite que la información que se recolecta solo pueda ser utilizada con propósitos sanitarios, ninguna otra entidad del Estado tiene acceso a información, y lo más importante, una vez terminada la pandemia, se tienen definidos cuáles son los protocolos para la destrucción de la data, una vez se hayan pasado los procesos de análisis estadístico que el Instituto Nacional de Salud realizará sobre ellos. Entonces es muy importante porque además no solo cumple todo el tema de protocolos y reglas en términos de protección de datos personales, sino que ya también en términos de ciberseguridad, pues tiene capas de autenticación, tiene modelos de logueo, restricción, doble llave de autenticación, está obviamente pues sin contar la arquitectura, pues porque eso permitiría, digamos, los análisis, tiene un tercero experto que es quien hace la certificación de vulnerabilidades de la plataforma. Entonces permanentemente estamos trabajando porque entendemos que los datos de las personas son un bien muy importante y que si bien la salud es un bien fundamental, tenemos que combinar estas dos situaciones. Frente al tema de cómo es el trabajo con el sector privado, entonces a mí me gustaría mencionar varias cosas. Primero, nosotros creamos un consejo privado digital, un consejo asesor digital con el que estamos trabajando durante toda esta época de la pandemia, pero además tenemos un consejo asesor gremial digital también. Entonces, ¿eso qué significa? Que 31 grandes empresas de tecnología y 15 gremios que tienen de alguna manera interacción con temas tecnológicos, desde temas de economía digital, telecomunicaciones, ciberseguridad, han venido trabajando con nosotros en la construcción, uno, de una hoja de ruta, de cómo enfrentar todo este tema durante la pandemia, pero dos, también de cómo va a ser el post-pandemia con todo lo que tiene que ver con reactivación económica. ¿Qué es fundamental? Mencionar cómo fue ese proceso de construcción de la política pública de confianza y seguridad. Nosotros con la OEA y arrancamos hace más de un año a trabajar en lo que era esa política que nos va a regir para los próximos años. Hace unas 3 semanas se aprobó el COMPES, es el COMPES de seguridad y confianza digital, donde incluye todos estos componentes, donde los privados hacen parte de la construcción de estas soluciones, donde el intercambio de información, como lo mencionaba hace unos ratos en mi primera intervención, donde la construcción de las soluciones es fundamental, que en conjunto haya intercambio de información entre el CECIR financiero, el CECIR de utilities, el CECIR de telecomunicaciones, el Colcer, porque esto es un tema que nosotros lo tenemos que resolver de manera conjunta. Y en el tema de formación, y en el tema de fortalecimiento, y en el tema de cómo prevenir, pues estamos trabajando de manera permanente en campañas de socialización con los ciudadanos, estamos trabajando también en formación, en construcción de capacidades, más allá de entrenar personas en el componente de ciberseguridad, también estamos formando al ciudadano en la importancia y la responsabilidad del uso de los datos que ellos tienen, de qué tan importante es cuando se ingresa a un sitio, de cuando se comparte información, de cómo se maneja una fake news. Digamos que esto hace parte de toda una política de prevención, hace parte de una política de colaboración, pero también hace parte de una estrategia con infraestructura, con plataforma, con intercambio de datos, con interoperabilidad, para poder tener una política de confianza y seguridad digital en el país funcionando de manera articulada.
Muchas gracias, Víctor, por tu intervención. No sé si tú te tienes que ir, si te tienes que ir, te despedimos, si no, vamos a una ronda más. Sí, no, yo me tengo que ir porque yo tengo una conferencia en el web donde intervengo en un par de minutos. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Ahí INCIBE, el agradecimiento también, hice parte de la misión que estuvimos con la OEA justo antes de comenzar la pandemia y estuvimos precisamente hablando de la importancia del intercambio de información, de cómo es fundamental tener una política, pero también tener las herramientas para poder trabajar de manera articulada entre el sector público y el sector privado, y muy importante la colaboración entre países en todo este tema de ciberseguridad y ciberdefensa. Gracias, Víctor. Por favor, extiéndele mis saludos a Marisol y a Diego allí, grandes y excelentes colegas, todo el trabajo que están haciendo por la región. Muchas gracias nuevamente, Víctor, por estar aquí. Muchas gracias. Mark, so we'd like to ask you, maybe we can close and interact with the public a little bit. You know, there is an environment of increasing digitalization by the public and the private sector, including SMEs, which for us it's really, really important because they are one of the main cores of the economy. They represent a lot for the GDP, and you know there are also a lot of women that rely on SMEs. So it's the whole engine for the world and for the society. What are your thoughts about the importance of education, especially for the future generation of professionals? You know, I would like to ask you also a little bit about AI. We already talked a little bit about quantum, about IoT, but I would like to ask you about artificial intelligence and all this emerging technology that Amazon you know, is investing, and I'm sure will continue to invest a lot of resources. I know I always talk to my colleagues at AWS, and the first thing about AI is Alexa, but we understand that it's more than Alexa. How this technology and how your company will be taking into account these issues. So the floor is yours. Thank you. So those are great questions, and I think the question about the subject matter expert and the need for education is really, really key. We have been working hard for the last few years to develop mechanisms for increasing that outreach and that ability to educate experts. We have a whole program we call Aws Educate. I encourage the viewers to look into that, awseducate.com. So it's basically a combination of a learning platform, a networking tool to enable experts to meet other experts. It's a way of sharing curricula, so computer science professors you join this community and they share some of their courses and their learning materials. And there's whole learning tracks and paths through the Educate platform so that in the end the student will come out with a certificate and various kinds of specialization. So for example, the cybersecurity specialization has been a real important one and it's received a lot of interest and usage lately. And that's been exciting to see us being able to reach a new generation of experts so we can build for serving the cybersecurity needs of the world as we go forward. And speaking of machine learning is probably the second most popular learning track in our Educate platform. That's a really valuable new set of skills around data science, machine learning. As you know, machine learning has really seen a new renaissance in the last few years. It's interesting because if you look at the computer science behind machine learning, it's been around for a while. There's some of the core algorithms invented 10 or 20 years ago or more. But what was really lacking were two things. First of all, data trumps algorithms. The more data you have, the better the algorithms will operate, even where two algorithms might otherwise, one might be superior, but if you feed the less superior algorithm a lot more data, it will actually outperform. So aggregation of very large data sets, which is characteristic of the cloud era, is really
creating this explosive growth in that field. And similarly, you need a lot of computational power. And that's another thing that's really exploded in the last few years. The use of GPUs, graphical programming units. Ironically, a lot of this high-end GPU technology was really invented and enhanced for the purpose of 3D graphics and for gaming. So you can thank the gamers of the world for powering the economic engine that invented some of the most powerful and high-performance GPUs, which are now used for use cases that have nothing to do with gaming or graphics. But they do have the ability to process data in extremely parallel fashion. And so that's resulted in a really important new era, if you will, for machine learning, the combination of the computational power that people need, access to that power through cloud platforms, and then massive data sets. Now you're really beginning to see that expand across every possible field, all the way from, yes, as you mentioned, everyday use cases like Alexa or other voice recognition, voice response systems, to date recommendation systems. Amazon.com, for example, has done a huge amount of work in the machine learning era to enable people to shop for clothing online. Think about that. It's a difficult problem. You have to represent a three-dimensional object, a person, in a way that you can be somewhat certain that what you send them is going to fit them well and look good on them. And so it turns out that you can apply machine learning technology to help really improve those scenarios. But again, being in a security role myself, what's near and dear to my heart is the use of machine learning in the security realm. So that's been a big boon for security professionals to begin to use those tools to look for patterns, to look for anomalies, to recognize things that were really hard to detect before, to see the signal in a large amount of noise. And machine learning is now a critical part of many of the tools that we operate and the tools that we provide to customers with some of our cybersecurity services. And that enables a much more accurate calling out of the key indicators that a human must look at and investigate. We can automate a lot of that as well, but in the end, one of the big problems for the cybersecurity professional, it's called alert fatigue or alarm fatigue. You get so many indicators, there's something wrong, most of which are not correct, and after a while you just start saying, okay, whatever, you don't pay attention, and then that one critical indicator that really indicates something serious is happening will get lost in the noise. And that's where the computers can really help us filter out the noise and recognize the key combinations of factors which lead to a real security incident, where we can either automate the response in many cases, or we can get the human actors with their high judgment involved very early and quickly in order to deal with the issues as they arise. Thank you, Mark. Mónica, creo que ya estamos llegando ahora sí a la recta final. No sé si tenemos alguna pregunta. Efectivamente, contamos ya con preguntas, pues como siempre, como no podía ser de otra manera, con muchas preguntas, la verdad. Vamos a comenzar. Una de las preguntas es, ¿a través de qué medios podemos llegar a las instituciones o personas que no ven esa importancia de la ciberseguridad que hemos estado hablando? Sadie, so I think this would be good for you to start. Oxford has a partner or supporter the implementation of the CMM. I think it's over 60 countries now. You might have the right number on top. So what do you see citizens could get into the governments and the companies to address these cybersecurity issues? And Mark, from your perspective, from the private sector, it would be good to actually get your point of view. What would you expect from citizens, and how do you think that transformation could happen? So Sadie, why don't we start with you? Yeah, thank you. Yes, it's a really brilliant question. I think we're getting close to 80 countries now between us around the world. Quite something.
the importance, I guess in a way, we're talking about getting cybersecurity mindset in to the population at large. So we're not talking about cybersecurity professionals, we're talking about the people who are running our cafes, building the SMEs that you were talking about before, that are going to be clients of Mark's company. And to a certain extent, we want them to be mindful, careful, resistant to social engineering, manipulative attacks, emails that will encourage them to give away credentials, and to be able to purchase good services from data companies that will have cybersecurity packaged in and automated. What we find is, as we look around the world, that there's many different kinds of culture, but good indicators that the mindset's being achieved will be, you will see a debate in the national press, you will see people discussing this, evidence of cybersecurity being present in people's minds. And when we see countries that have are quite advanced in that, then we will see business leaders as well as educators, pillars of civil society, including these kinds of activities, helping people, offering services, free educational packages, helping their employees protect themselves at work, and explaining how they can go and protect their families and their local communities. And as soon as you see that kind of pushing it into the DNA of the cultural action, then we see a rise in capacity. Mark, any thoughts? Those are great comments. I agree with all those perspectives. It's interesting. It's always the case that no matter how fancy the technology gets, we still need humans to exercise good judgment. And we, for example, don't expect people to be able to drive safely without training. But we have historically been a little naive about using computer systems and just assume that there was no training or building up of skills or judgment required. And I think it's very clear now that that's got to be a critical part of our educational systems, our government agency, employment scenarios, private enterprise. I think it's becoming much more typical now that in order to be a responsible member of the cyber community, that we as an organization and all other organizations are building that type of security training and awareness into our kind of daily routines. But it'll take some time. We still see, it's a little bit daunting, the number of people that will still click on a pretty obvious phishing link that has a lot of warning signs around it, so to speak, if you have a little bit of training or paying close attention. But I think we're getting better. We continue to see some gradual declines in people making kind of the most obvious mistakes. And the technology community, I think, is continually making improvements, small improvements, incremental improvements, in filtering out, for example, major email systems which will essentially flag or warn much more clearly, or just simply not allow you to click on links with them when they know that they lead to a site that's been flagged as a malware site or some kind of a attacker site. So, I'd say the tide is gradually rising to improve the overall cyber health of our communities. But of course, there's a lot of bad actors who are also getting more sophisticated. So it's a kind of it's a battle and it's a race. But I think overall, I'm optimistic about the future. I think we're going to cut down a lot more on some of the spam and phishing problems, which really plague our end user community. I think another very, very typical problem of historically has been failure to patch systems. People literally never patch their old servers, their old desktops, and so forth. And that is, again, gradually changing. I think the advent of the mobile phone ecosystem, where the phone vendors have become very aggressive about sort of forcing upgrades and forcing patches and making it so your device just doesn't work correctly or won't install the latest apps unless you keep up with security patches. That's set a good leading indicator, and the latest versions of the Windows and Mac operating systems, I think, are much more secure than the older ones were. So lots of good things happening to make the kind of end user scenarios more secure. And on the back end,
using, again, modern technologies, more automation, using things like cloud technology to automate processes that used to be very manual and require a lot of labor and labor intensive, but not require any real judgment, just having to type commands and hit enter a bunch of times on a bunch of systems. That's not what we want our security professionals to be doing. We want them to be automating their tools, using automated tools as much as possible to do those things, and then applying their skills where high judgment is required. So I think, again, making progress, lots to be done, and we're excited to be working with lots of great customers across government, across the private enterprise, to make it easier and safer for people to participate in this global ecosystem. Great, thank you. Mónica, no sé si tenemos alguna última pregunta para ya cerrar estelarmente y después darle la palabra al embajador Josué Fiallo, vicepresidente del CICTE. Efectivamente, luego tenemos la clausura con el embajador y con Rosa Díaz, directora general de INCIBE. Más preguntas, sí, tenemos muchas, Belisario. Vamos a ver cuál hacemos a continuación. Bueno, se ha comentado el uso de aplicaciones relacionadas con la salud por la pandemia actual y los mecanismos para evitar ese uso indebido de los datos. También se ha comentado que una vez superada la situación, pues que se va a eliminar toda esa información, ¿no? Pero se preguntan los asistentes si creen que a pesar de eso, pues este tipo de actualizaciones van a abrir un nuevo escenario sobre el uso de la información personal y también, importante, cómo se van a gestionar esos datos sanitarios. Okay, so yeah, and also before going to that question, Monica, because I saw that one of the questions, a couple of participants were asking about the ethics and what we think, which we believe it's essential and very important. And they were asking about how the OAS engage on ethical things. From our side, of course, we are an organization that works based on mandate. Nevertheless, our engagement with academia, with the civil society, with the private sector is essential to guarantee and that ethic. That's why today we have the honor of being here with Sadie and with Mark. So going to the question, Sadie and Mark, they were thinking and they were asking about, the amount and the use of apps and the data that they are collecting. If you believe this data will be erased, and also how do you see that things will change on the use of data in the future? With that, we close this and we will give the floor to the General Director of INCIBE and to the Ambassador of Dominican Republic to the OAS. Mark, why don't we start with you? I think we're seeing a gradual shift in kind of the public view of some of the app ecosystem, the web ecosystem, where many services that were offered for free were powered by advertising, and advertising would mean the use and exchange of lots of potentially private information. And I think people are beginning to wonder whether that might not be the best way forward. And so I think you're beginning to see the rise of alternative technologies, alternative approaches that emphasize more privacy and personal choice, and a little bit of a decline, I would say, in the interest and the slowing of the growth of the world in which services are provided in exchange for, for quote unquote for free, but really the user's behavior becomes essentially a product that's sold. There's nothing wrong with that, and if it's done well and with the right user consent, it's been a successful model, and lots of good has been accomplished by the provision of the free services in an advertising-supported way. But I think as we go forward, we have to begin to think as a community about, as the interest in privacy and the realization that privacy is a very fundamental human right, as that grows, we're going to need to come up with better mechanisms which enable people both to get the kinds of services they want and they need, but in a way that gives them more control, more visibility, and that's, I think, an evolving landscape. But I think the future will involve more control, more privacy for end users and consumers, and their data, I think, will continue to be, there'll be a trend towards better protection of that data. Great, thank you, Mar. Sadie,
final words of this panel and almost of this bootcamp to you. Thank you. Thank you, and Mark, that was a really brilliant intervention. I look forward and I hope for a future where people demand more say over their data. And I think we should all be mindful of the fact that consent has to be informed for it to be real. And one of the problems we've had historically is that we've operated with blanket consent that's lasted forever. And people literally forget what they've done. And they don't really know where their data is. And so I hope we move towards a future where things are simplified and that people really engage with it, they share it, it will have higher value, and that we will still see the same kind of creativity and innovation around digital services, but do so in a way where individuals are participating in a really meaningful sense. And I think that what we heard around Colombia's attitude towards what they have launched in their the COVID app was really positive, and some of the considerations that were being given to the kinds of principles that need to be adopted when we collect data, when we use data, the conditions under which we should make promises about no longer using it. So I'm really optimistic. Thank you. Jenny, once again, thank you very much for your friendship, for your support. It's very, very important for us. We really mean it. And thank you also to all the team over there at Oxford. Mark, thank you very much as well for all the support, and to our colleagues from AWS that also are here with us participating as attendees. Great session. I would like to then give the floor to Monica, who will also introduce to the General Director of INCIBE and Ambassador Fiallo. Thank you, Belly. Thank you, Mark. Bye. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los ponentes, por supuesto, Belisario, por esta fantástica moderación de este último panel ya de Cybersecurity Summer Bootcamp. Damos paso, sin más, a la clausura. Estamos deseando escuchar a los últimos participantes ya desde Cybersecurity Summer Bootcamp 2020. Como bien decía Belisario, contamos con la presencia del embajador José Fiallo, vicepresidente de CICTE, representante permanente de la República Dominicana ante la Organización de los Estados Americanos. Le tenemos ya por aquí. Contamos, por supuesto, con Rosa Díaz, directora general del Instituto Nacional de Ciberseguridad de INCIBE de España. Buenos días, buenas tardes a ambos. Buenas tardes. Buenos días. Embajador, por favor, comenzamos con usted. Muy bien, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Le escuchamos perfectamente. Muy bien. Bien, distinguida señora Carmen Apigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Distinguida señora Rosa Díaz, directora general del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, INCIBE. Distinguidos representantes de Estados miembros y observadores ante la OEA. Estimados participantes, comité organizador de INCIBE y demás asistentes de la quinta edición del Cybersecurity Summer Bootcamp. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer para mí y para el Gobierno de la República Dominicana dirigirme a ustedes hoy en representación de la Vicepresidencia del Comité Interamericano contra el Terrorismo, CITE, en el cierre del Cybersecurity Summer Bootcamp, el cual fue desde todo punto de vista un evento muy exitoso, especialmente dadas las circunstancias actuales. Durante las últimas 2 semanas han podido aprender de profesionales altamente calificados, quienes compartieron sus experiencias relacionadas a la creación de equipos de respuesta ante incidentes cibernéticos y el desarrollo de políticas nacionales de ciberseguridad, entre otros temas interesantes. A lo largo de este evento, pudieron encontrarse cara a cara con múltiples dilemas a los que se enfrentan día a día técnicos de ciberseguridad, formuladores de políticas y agentes de aplicación de la ley. La tecnología está cambiando exponencialmente todos los días y las amenazas que rodean estas tecnologías son cada vez más sofisticadas. En los últimos meses, debido a la pandemia del COVID-19 y las medidas de distanciamiento físico vigentes, hemos visto un incremento en el uso de plataformas digitales para realizar acciones cotidianas que antes solíamos hacer de manera presencial, como estudiar, trabajar, comprar alimentos, pagar cuentas, entre otras. También vemos cómo múltiples organizaciones, incluyendo a la OEA e INCIBE,
así como compañías, escuelas e instituciones de educación superior, han tenido que reinventarse, adaptándose a la situación actual con la ayuda de plataformas digitales para que todos puedan continuar trabajando, prestando servicios y estudiando de forma remota. Si bien la tecnología nos trae múltiples beneficios, nuestra creciente conectividad y dependencia de las plataformas y servicios basados en Internet ha aumentado significativamente nuestra exposición a las ciberamenazas. Para combatirlas, es imprescindible un cambio estructural en torno a la ciberseguridad. Sin embargo, esto solo será posible con la coordinación nacional y la cooperación internacional, así como a través de la participación activa de diferentes sectores de la sociedad en este proceso. Es fundamental reconocer la ciberseguridad como una responsabilidad compartida, ya que todas las partes interesadas tienen un papel que desempeñar en la construcción y el mantenimiento de un ciberespacio seguro. La colaboración y la cooperación entre los estados, el sector privado, las ONGs, el mundo académico y los ciudadanos deben ser parte de la solución. La naturaleza transfronteriza del Internet requiere una estrategia transnacional. Como vicepresidente del CICTE y representante permanente de la República Dominicana ante la Organización de los Estados Americanos, quisiera expresar que para obtener los beneficios y prevenir las amenazas asociadas con el uso de Internet, debemos centrarnos en 4 áreas principales. Primero, desarrollo de capacidades e intercambio de información y experiencias. Segundo, colaboración transfronteriza para reducir el delito cibernético y mitigar posibles ataques. Tercero, protocolos claramente establecidos para proteger las fronteras nacionales en el ciberespacio. Y cuarto, la promoción de medidas que incluyan perspectivas de género y grupos vulnerables, para así recoger sus perspectivas y promover un ciberespacio más inclusivo y diverso. Finalmente, pero no menos importante, me gustaría felicitar a todos y a todas por su energía y agradecer a los ponentes y panelistas por participar activamente y compartir sus experiencias. También quisiera recalcar la gran convocatoria que tuvo este evento a lo largo de 2 semanas, con más de 1000 participantes en las sesiones abiertas y alrededor de 700 asistentes en las sesiones cerradas. Cabe destacar el carácter internacional de este evento, ya que contó con la participación de representantes de más de 50 países diferentes. Al integrar profesionales de diversos países del mundo, esta iniciativa pretende promover el intercambio de experiencias entre los participantes, formar una red de conocimiento y promover la diversidad en el campo de la ciberseguridad de las Américas. En un mundo interconectado, donde las amenazas cibernéticas adquieren mayor complejidad y dinamismo, esta red de conocimiento y contacto resulta clave en la lucha contra la ciberdelincuencia y el ciberterrorismo. Por ende, es imperativo fomentar la colaboración y cooperación en materia de ciberseguridad. En nombre del CICTE, permítanme concluir agradeciendo al Instituto Nacional de Ciberseguridad de España por el apoyo en la organización de este evento, al igual que al equipo que ha hecho que este encuentro sea posible. Nuestro más profundo agradecimiento a los donantes y al equipo de trabajo de la OEA, quienes facilitan este tipo de iniciativas, en especial a los gobiernos de España y Canadá, por su continuo apoyo y colaboración. Esperamos que todos hayan tenido un Cybersecurity Summer Bootcamp muy exitoso. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador, por sus palabras. Continuamos con las palabras de Rosa Díaz, directora general del Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, de España. Rosa, por favor. Gracias, Mónica. Carmen Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, embajador Josué Fiallo, vicepresidente del Comité Interamericano contra el Terrorismo, resto de autoridades, señoras y señores. En primer lugar, darle las gracias al embajador Fiallo por sus palabras. Buenos días, buenas tardes a todos, según el lugar del mundo desde el que nos estén siguiendo. Como saben, desde su nacimiento en 2016, el Cybersecurity Summer Bootcamp siempre ha buscado la excelencia para desarrollar las capacidades de ciberseguridad de los profesionales que trabajan o trabajamos para elevar la seguridad de ciudadanos, empresas y gobiernos en el ciberespacio. Y ese objetivo, ese compromiso colectivo, también ha estado presente en esta 5ª edición. La COVID-19 está suponiendo un reto para todos, desde el punto de vista de la salud, en primer lugar, desde el punto de vista económico y, por supuesto, desde la perspectiva de la ciberseguridad. En este escenario tan complejo, la OEA e INCIBE
Tuvimos claro desde el principio que era más necesario que nunca mantener este espíritu del Summer. Aunque este año no hemos podido realizar todas las actividades de formación en el formato que anualmente las veníamos realizando, ni les hemos podido recibir en la ciudad de León, estamos muy agradecidos por la enorme respuesta, interés y participación que han mostrado en estas 6 jornadas virtuales. Sin duda, es un estímulo para volver el año que viene con más fuerza a celebrar con normalidad el evento en esta maravillosa ciudad. Quiero agradecer especialmente a la vicepresidenta tercera del Gobierno de España, Nadia Calviño, y a la secretaria de Seguridad Multidimensional de la OEA, Farah Urrutia, por el interés que demostraron en la celebración de estas jornadas con su participación en la inauguración. Por supuesto, a nuestra secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, por su apoyo y también por compartir hoy la visión de España en este horizonte digital 2025. Por supuesto, quiero agradecer enormemente a los ponentes de primer nivel que nos han acompañado en estas jornadas a través de sus keynotes y paneles. Todos han superado las expectativas que nos habíamos marcado para este evento. Gracias por su valioso tiempo y por todo el conocimiento que nos han transmitido. Gracias también, por supuesto, a todos los participantes en estas jornadas. Esperamos que los temas abordados, los puntos de vista y la calidad de los contenidos les sean de utilidad para su trabajo, para enriquecer sus conocimientos y, en definitiva, para mejorar sus capacidades de ciberseguridad. Gracias por su respuesta ante un evento que, como señalábamos antes, no hemos podido realizar de la manera presencial que nos hubiera gustado. No quisiera olvidarme de las personas que han trabajado en los últimos meses para hacer posible este evento. A todas las personas de la Judicatura, Fiscalía, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Ejército, Ministerios y organismos internacionales. Gracias por creer en este proyecto desde el primer momento. Gracias a la Universidad y a la Ciudad de León por su apoyo en esta y en otras ediciones. Y gracias especialmente a la Organización de los Estados Americanos por su colaboración y el trabajo codo con codo en el desarrollo de esta y de otras iniciativas, por el compromiso con los objetivos comunes y por la confianza renovada año tras año para seguir buscando la excelencia en las colaboraciones que realizamos. Y, por supuesto, gracias a los equipos de la OEA e INCIBE, que han trabajado muy intensamente estos días y son el corazón y los pulmones que permiten que el Cybersecurity Summer Bootcamp mantenga esta salud de hierro año tras año. Sin vuestro esfuerzo, dedicación y entrega, nada de esto sería posible. Todas las quintas ediciones de un evento son siempre especiales y, sin duda, las circunstancias han provocado que no hayamos podido celebrar esta efeméride como nos habría gustado, pero al mismo tiempo hemos conseguido convertir las adversas circunstancias en una enorme oportunidad. Para finalizar, tal y como ha dicho nuestra secretaria de Estado, la tecnología, lejos de separarnos, reduce distancias y nos acerca a todos mucho más. Este año, más de 1000 personas de 62 países a través del registro y también en las 2 jornadas abiertas han podido participar en este evento. Esto supone un récord de participación y al mismo tiempo nos lanza el guante de la importancia que lo digital debe adquirir en todo lo que hacemos. Recogemos este guante y les emplazamos a todos hasta la próxima edición del Cybersecurity Summer Bootcamp 2021. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, embajador José Fiallo. Muchas gracias, Rosa Díaz, directora general del Instituto Nacional de Ciberseguridad de ICIBE. Aquí damos por finalizado este Cybersecurity Summer Bootcamp 2020. Como bien han dicho, con un gran éxito esta 5ª edición. Ojalá la próxima en León de nuevo, todos juntos. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado, asistentes. Gracias, por supuesto, Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, a los fantásticos ponentes moderadores y, de nuevo, gracias a todos por el interés, interacción y participación. Un síntoma de que este congreso se ha organizado de una forma excelente. Enhorabuena a esa organización, tanto de INCIBE como de la OEA. Y significa también que la ciberseguridad interesa y mucho, lo que es, sin duda, es una noticia más que fantástica. Sobre todo esperamos que hayan disfrutado, que hayan aprendido. Muchas gracias a todos, cuídense mucho y hasta siempre.